Lucas 18, 9 al 14. Hace 8 días estudiamos los versículos 1 al 8. Hoy, con la ayuda de Dios, por su Espíritu Santo y por su gracia, estudiaremos los versículos 9 al 14. Leamos pues juntos esta porción del Evangelio de Lucas. 1, 2 y 3. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Amén. Este será pues el texto en el cual el Señor hablará a nuestros corazones en este día. Si usted pone los ojos en el verso 9 y leemos el versículo, podemos darnos cuenta del propósito de la parábola. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dijo también esta parábola, también, ¿sí notan? ¿Eso qué nos indica? Nos indica que esta parábola, al igual que la parábola anterior, es decir, que la parábola de la viuda y el juez injusto, que está inmediatamente anterior en los versículos 1 al 8, nos muestra el propósito fundamental para el cual fue enseñada esta parábola por el Señor Jesucristo. En la parábola anterior, es decir, en la parábola de la viuda y el juez injusto, el Señor nos enseña con esa parábola sobre la necesidad de ser perseverantes en la oración. Y con esta parábola del fariseo y el publicano, el Señor la enseñó para corregir a todos aquellos que confían en sí mismos y menosprecian a otros. Los que confían en sus propias justicias y menosprecian a los demás, porque se creen superiores y mejores que los demás. Esta parábola, hermanos, está estrechamente relacionada con la parábola anterior, es decir, con la parábola de la viuda y el juez injusto. En la parábola de la viuda y el juez injusto, el Señor nos enseña sobre la necesidad de perseverar en la oración, y en la parábola del fariseo y el publicano, el Señor nos enseña qué clase de oración debemos hacer a Dios. En la de arriba nos enseña la necesidad de orar. En la parábola que estudiaremos hoy nos enseña qué clase de oración debemos hacer a Dios. En esta parábola que vamos a estudiar hoy, con la ayuda de Dios, podemos ver claramente 3 cosas. Podemos ver 2 clases de hombres, 2 clases de oraciones y 2 clases de resultados. Estos serán entonces los 3 puntos de nuestro sermón. 2 clases de hombres, 2 clases de oraciones y 2 clases de resultados. Entonces vamos a mirar las 2 clases de hombres.
versículo 10. Dos hombres, ¿cuántos? Dos, ¿sí ve? Dos hombres, dos clases de hombres. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Hasta ahí. Vamos a ir paso a paso. Los judíos tenían la buena costumbre de acudir al templo a orar 3 veces al día. A las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Sagradamente los judíos piadosos y devotos subían al templo de Jerusalén a orar. En esa práctica de la oración, nos dice el texto que 2 hombres judíos subieron al templo a orar. Y nos dice el texto que el uno era fariseo y el otro publicano. Hablemos primero del fariseo, tal como está el orden en la Biblia. El fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos? Ya muchos conocen, pero tenemos que hablar hoy acerca de eso porque es supremamente importante. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran uno de los grupos de mayor influencia religiosa en los tiempos del Señor Jesús. Los fariseos eran hombres respetados en la sociedad judía de los tiempos del Señor Jesús y eran respetados por sus conocimientos de la ley de Dios. Eran hombres considerados como los más ortodoxos en la interpretación y práctica del Antiguo Testamento. Eran celosos de guardar y hacer guardar la ley de Dios, sobre todo rigurosos en guardar el día de reposo. En su celo por hacer guardar la ley de Dios, se inventaron 612 reglas o tradiciones que no estaban en la Biblia. Y esas 112 normas las impusieron a la gente para que ellos las cumplieran como coayudadoras para poder guardar la ley de Dios, llegando a convertirse esas reglas y tradiciones en algo más importante que la misma ley de Dios. En otras palabras, los fariseos añadieron a la palabra de Dios y exigieron obedecer algo que no estaba en las Sagradas Escrituras, sobre pretexto de que era para guardar rigurosamente la ley de Moisés o la Torá. Por esta razón, los fariseos enseñaron 2 grandes errores doctrinales a la gente. 2 grandes errores doctrinales, muchos más, pero 2 grandes errores doctrinales enseñaron a la gente. En primer lugar, por sus enseñanzas, enseñaron que el hombre se salvaba por la obediencia a la ley, es decir, por su buen comportamiento. Enseñaron que por obedecer la ley el hombre alcanzaba la salvación. Y en segundo lugar, unido a esto, enseñaron que para su salvación también era necesaria la práctica de las tradiciones y los ritos ceremoniales, sin las cuales el hombre no podía agradar al Señor. Su fama y su reputación eran muy apreciados en la sociedad judía, hasta la aparición del Señor Jesucristo, quien condenó públicamente su legalismo e hipocresía. Su fama llegó hasta que Cristo apareció y condenó su hipocresía y su legalismo. Por eso ellos no pudieron soportar a Cristo y terminaron llevándolo al Calvario. Pero en otras palabras, también cumpliendo el propósito eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo,
el cual se había propuesto que Cristo tenía que morir en la cruz. Ahora hablemos del publicano. Ya hablamos del primer hombre. ¿Cuál era el primer hombre? El fariseo. Ahora miremos al segundo hombre, el publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? El publicano era un hombre totalmente opuesto al fariseo. Los publicanos eran judíos cobradores de impuestos al servicio del Imperio Romano. Eran considerados ladrones, traidores a la patria y extorsionistas al pueblo. Estos, por supuesto, se enriquecían ilegalmente porque aprovechaban de su condición de cobrador de impuestos para cobrar más de lo mandado de los impuestos al pueblo. Eran hombres avaros, eran hombres codiciosos, oprimidores. Si alguien no les pagaba lo que ellos exigían, les enviaban a los soldados romanos para hacerles pagar a la fuerza. Imagínense, los mismos judíos oprimiendo a sus mismos paisanos por avaricia, porque amaban el dinero. Se encontraban estos publicanos en el último lugar de popularidad junto con los gentiles, junto con las prostitutas y los ladrones. Los publicanos y los gentiles en los tiempos de Jesús en la nación judía eran repudiados totalmente por la sociedad. Por eso es que el Señor Jesucristo, al hablar del último paso en la disciplina de la iglesia, dice: si alguno peca contra ti, anda, ve y repréndele estando tú y él solos. Si no lo oye, toma a 2 o 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra, y repréndelo. Si no lo oye, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, dice el Señor, tenle por gentil y publicano. O sea que era la clase más baja, lo más menospreciado. A esa clase pertenecía el publicano que estaba en el templo orando. Amén. En conclusión de este primer punto, podemos ver que el Señor nos presenta de manera intencional, óiganlo bien, de manera intencional, 2 hombres totalmente opuestos. 2 hombres totalmente diferentes en costumbres, en prestigio y en su manera de actuar y de pensar. Uno era consagrado, cumplidor de sus deberes y oficios religiosos, respetado y amado por la sociedad de los tiempos del Señor Jesús. El otro era un traidor a la patria, un ladrón, un extorsionista, un codicioso, un avaro, un odiado por la sociedad, un oprimidor de la gente. Ese es el gran contraste que nos muestra la parábola entre estos 2 hombres en el versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Esos fueron los 2 hombres que mencioné ahorita y que describí, los que subieron al templo a orar. En esos contrastes, no quiero que pierdan de vista eso, en esos contrastes subieron al templo a orar. Ahora miremos el segundo punto de nuestro sermón. Las 2 clases ¿de qué? De oraciones. Veamos en primer lugar la oración del fariseo, versículos 11 y 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Lo primero que nos llama la atención es que la oración que pronunció este fariseo está dividida en 2 partes.
una parte negativa y otra parte positiva. En la parte negativa menciona los pecados que supuestamente él no hacía. Dice: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ¿cierto? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. No soy como los otros hombres. No soy ladrón, Señor. No soy injusto. No soy adúltero, ni me parezco mucho menos a ese que está allá, que miraba por encima del hombro, como ese publicano. En la parte B de la oración, o la parte negativa, o positiva, perdón, ya vimos la negativa, que era lo que no hacía, de lo que él se abstenía. En la parte positiva de la oración, el fariseo menciona dos prácticas religiosas que él llevaba a cabo constantemente, regularmente. ¿Cuáles eran esas dos cosas que él hacía? Ayunaba 2 veces por semana y daba diezmos de todo lo que ganaba. La ley judía solo demandaba ayunar 1 vez al año, pero este ayunaba 2 veces a la semana. Tampoco la ley judía mandaba dar diezmos de todo lo que uno tuviera, simplemente de los frutos y de lo más grande. Hermanos, diezmaba de todo lo que tenía, de todo lo que ganaba. Aparentemente este hombre era un dechado de virtudes, ¿sí o no? Un hombre honorable, un hombre de prestigio, un hombre que las iglesias del evangelio y la prosperidad desearían tener entre sus miembros, porque ese que diezmaba de todo lo que tenía. A las iglesias de la prosperidad les gusta eso, que la gente diezme de todo lo que tiene. Este fariseo se enorgullecía de todo lo que hacía y de todo lo que no hacía, porque eso nos muestra la oración. Él se enorgullecía de lo que no hacía y de lo que hacía. Era un hombre excepcional, hermanos. En realidad, este fariseo no iba a orar, sino a informar a Dios de lo bueno que él era. Se autoalababa por su buen proceder, se alababa de su justicia personal. No reconoció este hombre que es gracias al poder, a la misericordia y a la gracia de Dios que podemos vencer el pecado y hacer cosas buenas para el Señor. ¿O no es así, hermanos? Es solo por la gracia y la misericordia de Dios que usted y yo podemos hacer algo bueno para el Señor. Pero este fariseo no lo reconoció. Este fariseo solo se alababa de su propia justicia, y esto lo llevó a sentirse orgulloso y superior a los demás. Esto lo llevó a menospreciar a su prójimo, porque se puso en la cima del pináculo de la exaltación. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Yo quiero que vaya conmigo a Proverbios capítulo 30, versículos 12 y 13, por favor. Dice: hay generación limpia en su propia opinión. ¿Qué nos dice el Señor? Que hay generación, gente, descendencia. ¿Y sabe cuál es esa descendencia? La descendencia de Adán. Todos los descendientes de Adán nos consideramos limpios y justos en nuestra propia opinión. Solo la descendencia de los hijos de Dios, los descendientes de la mujer. Entonces, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. La única manera de limpiarnos de la inmundicia y de nuestra propia autojusticia y de nuestra propia buena opinión acerca de nosotros mismos es en la sangre de Cristo.
nuestra autojusticia, nuestra autoexaltación, el creernos más que los demás, es inmundicia a los ojos de Dios, es abominación a los ojos de Dios. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina mi alma, dice el Señor. Y uno de ellos dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, etcétera, etcétera. Entonces, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Verso 13, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. ¿Cómo estaban los ojos de este publicano que subió al templo a orar? Altivos, levantados en alto, enorgullecido de lo que él no hacía y hacía. Romanos 3, 9 al 12. Vayan todos a ese pasaje que es supremamente importante. Dice así: ¿qué pues, dice Pablo? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Nadie es mejor que nadie, ¿cierto? En ninguna manera, dice Pablo, somos mejores que ellos. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. ¿A quiénes? A judíos y a gentiles. Los judíos eran el pueblo escogido de Dios, los que creían que solamente ellos eran los buenos. Pero que dice aquí, ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Los gentiles eran los despreciados, los que no tenían el Espíritu, los que estaban en el mundo sin Dios y sin ley. Hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que todos están bajo ¿qué? Pecado. ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo están todos los hombres? Bajo pecado. ¿Por qué razón? Porque está escrito. Como está escrito. No hay justo ni aún uno. ¿Cuántos justos hay? Ni aún uno. No hay quien entienda. ¿Cuántos entienden la palabra de Dios? Solo si el Espíritu Santo nos abre el entendimiento podemos ver y entender. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Cuántos buscan a Dios? Ninguno. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, judíos y gentiles, a una se hicieron inútiles. ¿Cómo somos? Inútiles. No hay quien haga, ¿qué cosa? Lo bueno. No hay ni siquiera uno. Tremenda declaración de las Sagradas Escrituras, contundente. ¿Cuántos buscan a Dios? Seguro, ni uno. Buscamos a Dios porque Él nos buscó primero, ¿o no es así? Le amamos a Él porque Él nos amó primero. Le damos a Él porque Él nos da para que demos. ¿De qué nos gloriamos, hermanos? ¿De qué se gloriaba este fariseo? ¿De qué se gloriará usted? ¿Ah? No hay nada de qué gloriarnos. La gloria, la honra y la alabanza pertenecen al Dios Altísimo, que hizo los cielos y la tierra, todo lo visible y lo invisible. A Él debe ser la gloria, la honra y la alabanza por siempre. ¿O no es así? Ahora vaya a Romanos 12, por favor. Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que él recibió qué? Gracia. Y va a decir eso por la gracia, no porque él sea bueno, ni porque se lo inventó y es un dechado de virtudes en sabiduría. No, digo pues por la gracia que me es dada. ¿Qué es lo que nos va a decir a cada cual que está entre vosotros, a cada cual que asiste a la iglesia? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué es lo que quiere Dios de nosotros realmente?
que ninguno de nosotros, ¿qué? Piense más de sí mismo que lo que debe pensar. Que no tenga usted más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. ¿Cuál es el concepto que yo debo tener de mí mismo? Que yo soy un pecador lavado en la sangre del Cordero, que no tengo méritos propios de justicia, que los méritos de justicia que yo tengo son imputados a mi vida, porque el Padre imputó la justicia de Cristo en mí. Yo no tengo nada de qué gloriarme. El concepto que yo debo tener de mí mismo es que lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, el que se gloría, gloríese en el Señor, gloríese en la cruz de Cristo. No tenemos que tener más alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Lo que es usted y bueno que hace, lo hace por la gracia de Dios. Amén. Y por último vamos a Jeremías capítulo 9. Versículos 23 y 24. Así dijo Jehová. ¿Así dijo quién? Jehová el alto, el sublime. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Aleluya. ¿En qué debemos entonces alabarnos, hermanos? Dice, alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Yo me debo alabar, regocijar, en poder entender y conocer a Dios. Porque cuando entiendo y conozco a Dios, más humilde soy. Entre menos conozca a Dios, más altivo, grosero y arrogante seré. En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia. ¿Qué hace Dios? Misericordia. Él tuvo misericordia de nosotros. Él hace juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas es las que Él quiere. No nos alabemos en las riquezas, no nos alabemos en la sabiduría ni en la valentía, sino alabémonos en Dios. Bien, hermanos, consideremos entonces ahora la oración del publicano. Volviendo a Lucas, versículo 13 del capítulo 18 de Lucas. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. A diferencia del fariseo, el publicano, este hombre pecador, avaro, extorsionista, estaba lejos tal vez del altar, lejos tal vez de la puerta, no dice a qué distancia de qué cosa. Estando lejos, no se atrevía a alzar o a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho en señal de vergüenza de su pecado, y solamente invocaba la misericordia de Dios para su vida. Qué gran contraste, ¿cierto? Mientras que el uno, puesto en pie y erguido, oraba consigo mismo diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, avaros, adúlteros, pecadores, ni como este que está allí. Este puesto tal vez encorvado no nos dice
no se atrevía ni a levantar sus ojos al cielo. Estaba totalmente avergonzado y consciente de su maldad, consciente de su indignidad. Este hombre publicano se consideraba como el peor pecador, porque cuando dice sé propicio a mi pecador, esa palabra mi pecador, se utiliza la palabra griega amartolos con H, que significa dedicado a pecar. En otras palabras, este hombre quería decir que él no se veía como un simple pecador, sino como la persona que más había ofendido e insultado el nombre de Dios. Así era que él se consideraba frente a Dios, no como un simple pecador, sino como el más pecador de los pecadores. Así como dijo el apóstol Pablo, por último, como un abortivo, se me apareció a mí que no soy digno del Señor. Él se consideraba la persona que más había ofendido e insultado el nombre de Dios. Se consideraba como el más miserable de los pecadores y el menos merecedor de la misericordia de Dios. A diferencia del otro, no menciona nada bueno a su favor. Solo dice: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mis maldades, de mi vida, Señor. En otras palabras, este hombre era consciente de su total depravación. ¿Sí o no? Este hombre era consciente de su total depravación. Consideraba que nada bueno había en él y que por tanto era merecedor del castigo de Dios. En esa actitud vino este hombre, y esa es la actitud que Dios quiere cuando nos presentemos ante Él. Solo soy digno por la gracia de la justicia de Cristo imputada a mi vida. Y esa es la actitud que muestra todo verdadero hijo de Dios cuando reconoce su maldad y el Espíritu Santo lo confronta con su pecado. Miremos cómo fue que actuó el rey David cuando fue confrontado con su pecado. Salmo 51. Salmo 51, versículos 1 al 5. El rey David dice, después de que se llegó a Betsabé y vino a él el profeta Natán y lo confrontó con su pecado y le hizo ver la maldad de su corazón. El verso 1 dice, el rey David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Me parece estar viendo al publicano. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Solamente ¿quién puede borrar nuestros pecados? Dios. Verso 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El único que nos puede lavar de la maldad es Cristo con su sangre y limpiarnos de nuestro pecado. Y eso es lo que está expresando el rey David. Lávame más y más de mi maldad. Se sentía totalmente contaminado, que requería que el Señor lo lavara y lo lavara y lo lavara para que fuese purificado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 3. ¿Por qué razón? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Cómo veía David el pecado? Siempre ahí, delante de él. Por lo tanto, él necesitaba de la gracia de Dios y de su limpieza. Y estaba reconociendo eso ante Dios. Verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio.
He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué vemos en David? Un total ¿qué? Arrepentimiento y reconocimiento de la maldad de su corazón, y un total reconocimiento de que el único que lo podía limpiar y lavar de su maldad era Dios. Mi amado hermano y hermana que me escucha en esta mañana, solo en Cristo podemos encontrar la limpieza de nuestra maldad. Pero solo si usted viene con un corazón contrito y humillado. Bienaventurados los pobres en espíritu, es decir, los que reconocen que están en bancarrota espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Isaías 57, versículo 15. Dice el Señor, Isaías 57, 15: porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién es el alto y sublime? Dios nuestro Señor, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Qué palabras tan hermosas las de este versículo. ¿Cómo es el nombre del Señor? Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién más habita? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Hermanos, Dios en su santidad y en su pureza solo habita. ¿Con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu, con aquel que reconoce su maldad y dice: nada bueno hay en mí, Señor, lávame y límpiame. Porque solo cuando tú me lavas y solo cuando tú me limpias, podré acercarme a ti y tener comunión contigo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Solo Él nos puede dar vida espiritual, solo Él puede vivificar nuestro espíritu, mis hermanos. Algunos no entienden el Evangelio porque sus espíritus no han sido vivificados, no han nacido de nuevo. Solo Él nos puede hacer nacer de nuevo para venir a tener comunión con Él y poder ver el reino de Dios. Bien, hermanos, hay personas que piensan que aunque han hecho cosas malas, esto es triste, no son tan malos y que Dios está obligado a aceptarlos bajo la base de sus propias justicias. Yo sé que el día que me muera y el día que el Señor me juzgue, el Señor tiene en cuenta las buenas cosas que yo he hecho y Él no va a ser injusto para enviarme al infierno. Este hombre está poniendo las condiciones y no Dios. ¿Qué le diría un juez a una persona que ha matado, que ha violado la ley y se presenta ante el juez y le dice: señor juez, yo sé que usted es un juez bueno y justo y que usted tiene misericordia de mí y perdona mi asesinato y mi robo? El juez le va a decir inmediatamente: sí, señor, váyase y no pague nada por su maldad. ¿Ustedes creen que si un juez de la tierra debe ejercer justicia sobre el pecador, sobre el que quebranta la ley, cuánto más el Señor? Hermanos, solamente el día del juicio seremos justificados y librados de la condenación si vamos revestidos de la justicia de Cristo. No más. Nuestras propias justicias no sirven para nada. Dios no las tiene en cuenta, las abomina. Son trapo de inmundicia, son abominación a sus ojos. Algunos piensan que en el día del juicio la suma de sus buenas acciones los exonera del castigo y les dará la entrada al cielo. Es una triste realidad y la mayoría de la gente piensa así, y aún muchos de los que se llaman cristianos que no han entendido el evangelio de la gracia de Dios piensan que por lo que hagan o dejen de hacer serán aceptados delante de Dios, como el fariseo. Y por último, hermanos, veamos los dos resultados de la oración.
en nuestro sermón, versículo 14. Ahí vemos el resultado del capítulo 18 de Lucas. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué razón? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí tenemos los dos resultados. El fariseo, que se acercó a Dios para exhibir sus buenas obras en comparación de los demás, fue rechazado, no fue justificado de sus pecados. ¿Y por qué razón? Porque nunca se confesó pecador, nunca reconoció la gracia y la misericordia de Dios sobre su vida, nunca reconoció que sus buenas obras eran producto de la gracia y la misericordia de Dios. Todo aquel que confía en lo bueno que puede hacer o deja de hacer para agradar a Dios, hace a un lado la gracia de Dios y por lo tanto es rechazado. ¿Escucharon eso? Todo aquel que confía en lo bueno que puede hacer o deja de hacer para agradar a Dios, hace a un lado la gracia de Dios y por lo tanto es rechazado, porque solo en la gracia de Dios podemos ser aceptos al amado. El publicano, que se acercó a Dios para confesarle su incapacidad para agradar a Dios y pedir misericordia, fue justificado. Este publicano se acercó a Dios reconociendo su incapacidad de agradar a Dios y solo pidió misericordia del Señor. Ese fue justificado. Y fue justificado precisamente por haber confiado únicamente en la gracia y la misericordia de Dios. Cuando usted se acerca a Dios, ¿cómo debe acercarse? Confiando solamente en ¿qué? En la gracia y la misericordia de Dios en Cristo el Señor. En conclusión, mis hermanos, el pecado contra el cual el Señor Jesucristo nos previene en esta parábola es el pecado de la autoconfianza, de la propia autojusticia. O sea, la creencia de que nuestros méritos son suficientes para ganarnos el favor del cielo. Nuestros méritos no son suficientes para ganarnos el favor de Dios. Nuestros méritos no nos alcanzan. Todos estamos inclinados por naturaleza a creernos justos, desde el más noble hasta el más humilde. Todos creemos que somos mejores que los demás y en realidad no somos mejores que el otro. Es por eso que el apóstol Pablo decía que cada uno de nosotros debe mirar a los demás como superiores. ¿A quién? A él mismo. En nuestro interior nos halagamos con la idea de que no somos tan malos como otros. Eso a veces es que yo no soy tan malo como otro. Que hay algo en nosotros que nos hace dignos de bendiciones de Dios. A veces pensamos de esa manera. Pero nuestro error consiste en la forma en que hemos definido el pecado. Generalmente lo hemos descrito en sus formas más notables, formas en las que no nos sentimos culpables. Por ejemplo, hemos reducido el pecado a una lista de 5 o 6 pecados: adulterio, fornicación, robo, secuestro, violaciones, narcotráfico. Yo no soy violador, yo no soy narcotraficante, yo no mato, yo no robo, yo no cometo adulterio, le soy fiel a mi mujer. Y pare de contar. Esa es la lista con la cual nos comparamos. Claro, cuando uno se compara así, entonces comienza a creerse que muy justo, muy santo. Y es muy fácil no considerarse culpable cuando solo nos consideramos bajo esa lista. Pero como menciona el escritor Jerry Bridge, nuestro problema no radica en esos pecados escandalosos.
sino en lo que él llama pecados refinados o pecados respetables, pecados que cometemos sin perder los lugares o el buen nombre que tenemos en la iglesia o ante los ojos de los demás, de los cuales estamos llenos usted y yo. Por ejemplo, juzgar y criticar a los demás es un pecado que no se nota casi, pero que es condenable por Dios. El chisme, el resentimiento, eso casi no se nota. La amargura, la murmuración, el espíritu no perdonador, la impaciencia, la irritabilidad, la envidia por los logros de los demás, el egocentrismo, ese deseo de yo ser el primero en todo, la laxidia, la lujuria, lo que usted mira en internet cuando no lo están viendo, ambiciones egoístas, amor al poder, amor a los elogios, a la palmadita en el hombro, el espíritu independiente sin comprometerse. Es que yo hago lo que quiera y yo no me comprometo porque yo soy libre. Manipulación para nuestros propios fines y beneficios. Todos esos son pecados respetables que no se notan. Indiferencia ante el bienestar temporal o eterno de los que me rodean, etcétera, etcétera. Y usted puede seguir poniendo una lista. Hermanos, veamos la gravedad del pecado como lo ve Dios. El pecado en realidad no es la ejecución del mismo. El pecado inicia y se gesta ¿dónde? En la mente y en el corazón. Porque si yo miro a una mujer y la deseo en mi corazón, ya adulteré con ella. No necesito acostarme con la mujer para haber violado el mandamiento de la ley moral de Dios. Tenemos que ver el pecado como Dios lo ve, como una corrupción de nuestra propia naturaleza. El pecado está en nosotros. Nosotros no nos hacemos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos ¿qué? Pecadores, hermanos. Y así tenemos que ver el pecado. No hay nada bueno en nosotros. Honestamente, mi hermano, ¿cómo se siente en su caminar, en su vida cristiana? ¿Se siente mejor que los demás? ¿Se siente que los lleva aventajados y que usted es superior? Si es así, tenga mucho cuidado, porque estás cayendo en el mismo pecado del fariseo de la parábola que acabamos de estudiar. Al jactarnos de nuestras buenas obras, escuchen bien, por último lo que les voy a decir, al jactarnos de nuestras buenas obras, estamos despreciando la obra de Cristo en nosotros. Estamos declarando que somos nosotros nuestros propios salvadores y ejecutores de nuestras obras y que no necesitamos de Cristo. Esto es algo que Dios no puede tolerar, porque si yo soy lo que soy, lo soy por la gracia de Cristo en mí. ¿O no es así? Es muy fácil, hermanos, dejarnos arrastrar por esta misma actitud del fariseo. Muy fácil, hay una línea muy delgadita, muy sutil, que fácilmente nos puede llevar a caminar por la línea que caminó el fariseo. Por ejemplo, cuando estamos convencidos de que tenemos o que creemos en las doctrinas correctas en nuestra iglesia. Entonces me vanaglorío en eso. Yo no conozco la verdadera doctrina para vanagloriarme. Yo conozco la verdadera doctrina para vivir de acuerdo a lo que Cristo quiere que yo viva y para que comparta al Cristo que quiere que Él sea compartido. Nos vanagloriamos cuando leemos los libros cristianos correctos, practicamos las doctrinas correctas y la vida del cristianismo correcta. Entonces comenzamos a vanagloriarnos. Cuando estamos involucrados en actividades en algún ministerio cristiano y que no nos estamos sentando en la banca
Cuidado con eso. Si bien es cierto, Dios nos trae para que sirvamos, cuidado con vanagloriarnos en lo que hacemos. ¿Me hago entender? Para no caer en esta trampa. Cuando esto comienza a pasar, entonces comenzamos a creernos muy justos y muy respetados en la vida cristiana. Pues al observar una sociedad inmoral, descarada, avara, con tanto libertinaje y homosexualismo, y como nosotros nos sentimos que no somos culpables de esos pecados que comete la sociedad, de esos pecados groseros, empezamos a sentirnos bastante buenos en nuestra vida cristiana y a menospreciar a los demás, olvidándonos que si hacemos lo bueno es por la gracia y la misericordia de Dios en Cristo. Los de afuera deben ver en nosotros la humildad, el amor y la generosidad de Cristo. Los de afuera no deben ver en nosotros orgullo, arrogancia y altivez por nuestra religiosidad. Nosotros hemos sido llamados por Dios a un fin supremo. ¿Cuál es ese fin supremo? Ser conformes a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y solo el que se humilla y solo el que se reconoce miserable pecador será ¿qué? Exaltado. Porque nada bueno hay en nosotros. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a orar y a entonar la doxología. Padre bueno, Dios eterno y soberano, dador de vida, de misericordia y gracia, te damos gracias por lo que nos has enseñado hoy, a ser humildes, a reconocer que todo lo bueno que hay en nosotros y tenemos en nosotros es porque tú nos lo has dado por tu gracia. Bendito seas tú por siempre, Señor Jesús, quien te diste por nosotros para lavarnos y purificarnos de todas nuestras maldades y hacer de nosotros un pueblo bueno y celoso de buenas obras. Gracias, Padre, por cada persona que has traído esta mañana. Gracias por hablar a sus corazones y por mostrarles que el que se enaltece será humillado, pero aquel que se humilla, que reconoce la necesidad de ti y reconoce su pecado, será exaltado por la gracia del Señor. Ayúdanos, Señor. Si alguien no te conoce hoy, Padre, revélate a su corazón. Muéstrale, Señor, que solo en ti hay perdón, justicia y misericordia. Que solo en ti podemos ser salvos por tu gracia, por la obra perfecta que realizaste en la cruz al morir por nuestros pecados. Ayúdanos, Dios. Te lo imploramos, porque solo en ti podemos vivir humildemente. Derriba nuestro orgullo, Señor, y permítenos ser humildes y sencillos cada día, para revelar en nuestra vida que realmente tu Espíritu Santo habita en nosotros. Esto te lo pido en los méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.